Y a priori podía parecer muy fácil la pregunta. Cuando comenta tratamos correctamente la esofagitis, parece muy sencillo, como que ponemos dos cosas, pero cuando te adentras un poquito, parece que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien como debiéramos. Agradecer también, obviamente, a la organización y al apoyo del laboratorio por hacerlo posible, y sobre todo a los que nos estáis viendo desde casa. Viernes por la tarde, se ha levantado el toque de alarma. Se puede mover entre provincias, con lo cual, cuanto menos es tentador, con lo cual es bastante buen apoyo. Por eso digo que bastante agradecido. Yo quería poner en contexto un poco la esofagitis, porque a priori igualmente tampoco puede parecer algo tan atractivo como nuestras técnicas de radioterapia, como ayer se habló también del hidrogel, del SpaceOAR, que por cierto a mí obviamente pues, me encanta también y colaboro también con el doctor Vegara. Técnicas 4D SBRT, la técnica de respiración mantenida en la mama. Y claro, la esofagitis pues como que no es tan atractivo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si no tratamos bien la esofagitis, pues que no hay todo lo demás tampoco, porque el paciente al final va a tener que interrumpir el tratamiento y da igual lo sofisticada que sea la técnica o lo compleja o lo atractiva que sea a nivel profesional, que evidentemente pues el resultado en el paciente no va a ser bueno. Para enfocar un poco y dar contexto a la situación del esófago, pues quería poner en contexto de distintas maneras. Primero, la anatomía y la función, después, cómo evitar o minimizar esa toxicidad a nivel de esófago, y después ya pues hablar un poco del tratamiento de soporte específico. En cuanto a la función del esófago, pues el esófago está diseñado básicamente para transportar. No es un órgano que esté diseñado para resistir agentes externos o agentes irritantes, mientras que el estómago es un órgano que evidentemente está mucho más acostumbrado y es mucho más resistente que ese esófago. Si nos fijamos en la histología, pues ocurre lo mismo. El esófago tiene una capa mucosa muy pequeña, muy fina, y una capa muscular pues, más prominente para precisamente fomentar ese peristaltismo. El estómago está mucho más acostumbrado a ese ácido gástrico o a un factor agresivo externo, con lo cual el esófago pues, no tiene ese factor de protección. Y esto lo vamos a poner un poco en contexto también, porque el esófago evidentemente va a recibir no solo la toxicidad de la radioterapia, sino también pues lo que tenga o el reflujo gastroesofágico del estómago. Por ello, tenemos por una parte, como he comentado, el reflujo gastroesofágico, ya sea por una esofagitis por reflujo, por estenosis, por esófago de Barrett o por un carcinoma estomacal, que también produce esofagitis, es decir, la esofagitis no la produce solo un cáncer de esófago. A esto añadimos un factor externo, como es la radioterapia, también sobre el esófago, y a su vez también el paciente tiene que seguir comiendo, o al menos eso es lo que intentaremos durante todo el tratamiento, con lo cual siempre va a estar en funcionamiento y siempre va a estar con otro factor irritante mecánico, además local. Por tanto, para empezar un poco el siguiente bloque, ¿podemos predecir o evitar la esofagitis? Vamos a hacernos 4 preguntas fundamentales. ¿Cómo evitarlo con la dosis de radioterapia? ¿Cómo evitarlo también en función de la quimioterapia? Si influye la edad también en esa toxicidad. Y el estado nutricional previo a empezar esos tratamientos. En cuanto a la predicción en función de la dosis de radioterapia, pues hay muchísimos estudios. He cogido este porque me parece uno de los más relevantes también. 91 pacientes tratados por un cáncer de pulmón, que no era directamente ni cáncer esofágico. Y se vio que factores de riesgo para la esofagitis aguda pues era la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la erosión esofágica secundaria al propio tumor, ya sea infiltrante por la zona, por estar colindante al tumor pulmonar o incluso en un tumor esofágico, pues más motivo aún, esquemas hiperfraccionados y predictores de esofagitis tardía, el porcentaje de volumen que tratamos con radioterapia y el área tratada que recibe más de 50 Grays. Y si añadimos la quimioterapia, pues también está demostrado que empeora esa esofagitis y aumenta el riesgo de toxicidad grado 3 o grado 4. También, en este caso, determinaban que dosis máximas mayores de 58 Gray en cualquier punto del esófago pues causaba esa toxicidad grado 3 o grado 4 y una dosis media en todo el esófago de más de 34 Grays. También es verdad que las técnicas antes eran más antiguas y recibían más dosis en la zona, con lo cual esto lo estamos un poquito evitando o minimizando. Ahora bien, ¿en personas de edad avanzada hay más riesgo de esofagitis? Pues casualmente parece que es al contrario. Es decir, en este caso era también un estudio que analizaba la incidencia de esofagitis en pacientes mayores que iban para radioterapia radical en cáncer de pulmón. Y como podéis ver en la gráfica, sorprendentemente es al contrario, es decir, la gráfica arriba del todo, que es la más oscurita, es la dosis más alta de radioterapia, la de abajo es la más bajita,
y conforme más mayor es el paciente, menos grado de toxicidad tenía a nivel esofágico. Con lo cual, lo que podíamos ver es que había precisamente una relación inversa entre la edad del paciente y la toxicidad a nivel de esófago. Esa toxicidad era baja incluso con tratamiento con quimioterapia y no había tampoco relación entre la edad y la toxicidad pulmonar, con lo cual creo que tenemos que cambiar también un poco el chip con los pacientes mayores o no considerarlos candidatos cuando realmente lo toleran bien en muchísimos casos. ¿Está relacionado el estado nutricional previo al tratamiento? Es decir, antes de empezar nosotros a hacer nada. Pues parece que también está relacionado. Este estudio también me parecía bastante completo, analizaba el estado nutricional antes de empezar el tratamiento de los pacientes con el PGA Score y como factores pronósticos contemplaban un grado de nutrición mayor a 9, basado en este score, pérdida de peso mayor al 10% en los 3 meses previos y un nivel de albúmina menor a 35 gramos por litro, con lo cual esto también puede dar más relevancia a un asesoramiento nutricional previo a los tratamientos para que vayan en las mejores condiciones o en las condiciones más óptimas. En este caso, el 44% de los pacientes del estudio inicialmente ya iban con desnutrición y de ese 44%, el 95% de ellos presentaron una esofagitis mayor a grado 2, con lo cual está claramente relacionado que cuanto peor o en peores condiciones nutricionales vaya antes de empezar el tratamiento, peor va a ser la tolerancia también, con lo cual yo creo que esto nos podría también ahorrar bastantes consultas y sobre todo tratamientos farmacológicos o cosas más agresivas. En cuanto al tratamiento de la esofagitis, bueno, lo primero es un diagnóstico diferencial, o sea, una toxicidad aguda siempre también se nos puede confundir con una infección candidiásica y la recidiva cuando ya han pasado más de 6 meses, 8 meses, ya sí que nos puede también incluso camuflar una recidiva, sobre todo en pacientes con cáncer de esófago que tienen una tasa de recidiva tan alta. En esos casos habría que descartar primero con una endoscopia o una biopsia. Y después en el tratamiento pues tenemos 3 pilares fundamentales, que es el nutricional, el farmacológico y las dilataciones endoscópicas. Las dilataciones endoscópicas las vamos a dejar porque son ya en casos mucho más desesperados y avanzados. Por resumir, ¿qué sería el tratamiento de la esofagitis? Pues fundamentalmente un tratamiento de soporte, abundante hidratación e ingesta adecuada. Parece bastante sencillo, pero después es mucho más complejo que el paciente lo reproduzca, sobre todo cuando son pacientes añosos y cuando también tiene un grado de motivación bastante alto durante el tratamiento. Y ahora bien, como era la pregunta del inicio de la charla, cuando piensas en tratamiento de esofagitis, dices, bueno, pues ponemos antiinflamatorios. Si los antiinflamatorios no va bien, pues ponemos corticoides y ya va aguantando hasta que acabe la radioterapia por lo menos y no parece que haya mucho más. Ahora bien, cuando empiezas a ver las cosas que hay aparte, pues tenemos ya un abanico enorme, como son los opiáceos, antagonistas H2, inhibidores de bomba de protones, lidocaína, aminoácidos, ácido hialurónico, amifostina. Es decir, hay un abanico amplísimo. Siento decir a todos que es controvertido y no vengo a dar la panacea, con lo cual es todo controvertido y susceptible a crítica. Y ahora bien, ¿es importante también el soporte nutricional durante el tratamiento, no solo antes del tratamiento? Bueno, pues durante el tratamiento también ha demostrado reducir el grado de esofagitis por radio y quimioterapia, reduce también la radiodermitis, mejora la calidad de vida y mejora también los síntomas depresivos. Aquí simplemente quería quería simplemente ensalzar un poco que hay medidas muy sencillas, pero a veces en la consulta, como tenemos muchos pacientes, no le dedicamos el tiempo que se debería. Sí que es verdad que esto nos lo facilita cuando tenemos nutricionista, que afortunadamente en nuestro centro siempre lo revisa también el nutricionista, pero este tipo de recomendaciones de beber, por ejemplo, entre comidas o hacer comidas muy ligeras, cosas que sobre todo lubriquen para pasar a través del esófago, pues evidentemente también ayuda muchísimo a prevenir toxicidad por los propios tratamientos en sí. Ahora bien, en el tratamiento de la esofagitis, la relación con los aminoácidos, bueno, fundamentalmente, como también comentaba en la primera charla, en cabeza y cuello están más demostrados, empezó, creo yo, por el cabeza y cuello, pero en esófago pues también tiene cierta relevancia por la mucosa esofágica. La glutamina, como sabemos, es el aminoácido más frecuente en el organismo, el precursor proteico, y en los pacientes oncológicos hay un alto requerimiento de glutamina y hay una disminución de la capacidad de síntesis de ese aminoácido. Eso puede conllevar después a un déficit que
conlleva atrofia de mucosas, inmunodepresión y disminución de la síntesis proteica, que de por sí el paciente ya tiene habitualmente hipoproteinemia. Me gustó mucho esta revisión, haciendo también un poquito patria, que era de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, que revisaba precisamente los nutrientes y radioterapia. Es una revisión de la literatura muy completa y yo he expuesto a la derecha los que estaban relacionados con la esofagitis, es decir, el papel de la glutamina concretamente en esofagitis, que uno de los más interesantes me pareció también el de Algara, que se publicó en la revista Roja en 2007, y todos ellos llegaban a un mismo consenso, que era que el resultado del aporte de la glutamina para prevenir la esofagitis disminuía la tasa de esofagitis aguda, interrupciones de radioterapia y pérdida de peso durante el tratamiento. La dosis recomendada era habitualmente de 30 gramos de glutamina al día. Ahora bien, ¿solo es importante la glutamina como aminoácido? Pues evidentemente yo creo que había que empezar por alguno. O sea, se empezó pues porque el que era más abundante. Ahora mismo es verdad también que hay nuevos estudios que están empezando ya con el triptófano y la arginina, pero sí, estoy seguro que habrá muchísimos más aminoácidos que tengan un papel muy relevante en el paciente oncológico. Para no complicarlos, porque no somos especialistas en nutrición, es decir, yo creo que, por ejemplo, en este caso, y aprovechando que ya Cantabria también patrocina este evento, pues una solución muy sencilla es el de los aminoácidos mezcla, que ya combinan varios aminoácidos. El mayor componente es la glutamina, que son 7 gramos ya, con lo cual con 3 sobres al día, 4, estaríamos en torno a los 30 gramos, que es la recomendación para evitar ese déficit de glutamina en el paciente. Arginina y triptófano también está en la composición, con lo cual es una opción bastante sencilla para los que no somos especialistas tampoco en nutrición. Y a su vez pues, tiene un aporte de proteínas. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues aquí tenemos también un gran abanico. Los más utilizados son los inhibidores de la bomba de protones, los antagonistas H2 también. Los antiácidos tienen una corta duración, con lo cual tampoco suelen ser muy comunes. Después también alginatos, que normalmente se utilizan asociados a los inhibidores de la bomba de protones, los procinéticos y los inhibidores del reflujo, pero que a su vez tienen también muchos efectos secundarios, con lo cual tampoco están tan estandarizados, pero el problema es que todos actúan en el estómago, es decir, esto lo que ayuda es a prevenir, digamos, lo que viene del estómago hacia el esófago, pero tratamientos locales en el esófago, pues no son. ¿Qué es lo que hay de tratamiento local en el esófago? Pues el sucralfato, que básicamente es un protector de esa mucosa local a nivel esofágico, y después los combinados de ácido hialurónico y sulfato de condroitina, que además de proteger justo esa zona, lo que hace es regenerar localmente ese epitelio. Para ello, yo creo que el cambio fundamental fue el Ciberel en este caso, que lo que hace es proteger la zona y a su vez también puede repararla. El Ciberel se publicó también en la utilidad en la guía de práctica clínica de la Asociación Española de Gastroenterología. Aunque estaba diseñado para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues también se hace mención a la posible utilidad que puede tener en otras etiologías como la actínica producida por la radioterapia. El mecanismo de acción es bastante sencillo, es decir, el sulfato de condroitina lo que hace es proteger a esa mucosa del daño que viene precisamente del estómago, del ácido gástrico. El hialurónico lo que hace es reparar o regenerar esa zona. Y el poloxamero básicamente es un adherente o que hace que ese efecto dure más tiempo. El sulfato de condroitina, como hemos hablado, tiene una actividad antiinflamatoria, reduce el estrés oxidativo y lo que hace es proteger frente al agente ácido externo que viene del estómago. El ácido hialurónico no solo regenera la mucosa esofágica, sino que se ha hecho también en otras indicaciones, como mucosa aérea laríngea, y estimula pues, la regeneración local. Y el poloxamero, lo que hemos hablado, que eso es básicamente algo que hace que, aparte que tiene un efecto barrera por el efecto mecánico o físico, aparte hace que el compuesto aguante más tiempo pues, en la zona. Con lo cual, los puntos principales, pues que es el único tratamiento que actúa localmente en el esófago, que protege y repara esa mucosa esofágica, que es bien tolerado y seguro, no como otros fármacos que es verdad que nos dan muchísima más toxicidad, y se puede combinar además con otros tratamientos. Y ya para ir acabando, bueno, el papel de la amifostina también ha sido bastante controvertido. Me gustó bastante este estudio randomizado del Journal of Clinical Oncology, que justo precisamente eran pacientes con radioterapia y quimioterapia. La amifostina empeoraba las náuseas, vómitos, producía también una alta tasa de neutropenia febril,
pero mejoraba la disfagia y la odinofagia. El único problema es que no había diferencia en pacientes con esofagitis mayor a grado 2, con lo cual tampoco está muy estandarizado el tratamiento y sí que hay que tener cuidado con los efectos secundarios. Con lo cual, a nivel de conclusiones, para resumir todo lo que hemos hablado, primero, evitar y minimizar la esofagitis, es lo fundamental, con los factores predictores, como son las dosis de radioterapia, la quimioterapia y la nutrición. Después, un soporte nutricional adecuado, antes, durante y después, y destacar fundamentalmente el papel aquí de la glutamina y demás aminoácidos. Después, un tratamiento local, ya sea con cibrel o con sucralfato añadido, y el tratamiento sistémico, pues, como estamos haciendo hasta ahora, con antiinflamatorios, con inhibidores de la bomba de protones, opiáceos si el paciente tiene bastante más dolor, y los anti-H2. Y eso sería todo.